Bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. No se vale que no nos cuente qué pasó. Este es un capítulo que teníamos que haber sacado la semana pasada, pero por razones técnicas estamos saliendo hasta ahorita. Yo creo que mejor, porque vamos a tener mucho más que hablar elementos de este tema con más elementos o algo por el estilo. En serio, como siempre, no se vale que no se queden hasta el final. Hoy sí no hay un tema de buen arranque y que después se ponga aburridón. Va a ser bueno todo el capítulo. No se vale que no le cuente a todo el mundo y tampoco no se vale que no le dé las gracias a todos y todas aquellas que confiaron en nuestro taller, ¿verdad?, de negociación. Acuérdense que para celebrar nuestro segundo aniversario sorteamos entre ustedes, las y los seguidores de este podcast, un taller. La idea era hacerlo con 30 personas, pero fueron 42, más de 40 personas. Estuvimos 7:30 de la mañana, empezó a llegar la gente, salimos casi a las 6 de la tarde. Ahí estuvimos todo el tiempo hablando sobre un tema con el que hoy quiero empezar la conversación con el invitado del día de hoy. Señor Francisco, muchas gracias por aceptar la tacita de café. Gracias, Roberto. A charlar de un tema tan importante, ¿verdad? Gracias, Roberto. No sé cómo le vamos a poner a este episodio, pero primero quiero contarles quién es el invitado el día de hoy, ¿verdad? Francisco Eduardo Bonifaz. ¿Qué podemos decir? Pasamos todo el día hablando de su carrera. Es un abogado y notario, landivariano, como alma mater, pero además es de los nuestros porque nosotros los constituyentes somos amantes del tema de derechos humanos. O sea, que tiene una especialización en el tema de derechos humanos, constitucionalista también, con posgrados ahí en el tema constitucional, los temas que ahora se necesitan. Ha sido de todo, diplomático, de carrera, eso lo tiene aquí sentado, lo vamos a hablar un poquito al final, ¿verdad? Todo el tema. Nosotros tuvimos una relación muy, pues, más estrecha cuando estuviste ahí en la Cámara de Turismo, en ese tema también sumamente importante que te llevó a ser presidente de CACIF, ¿verdad? 97, sí, el año 97. En el año 97, no estamos hablando de los años 60, como dicen todos los demás, sino son años, pues, recientes, a que muchos de ustedes no habían nacido, pero estamos ante un buen presidente de CACIF, alguien del sector privado. Vamos a ver más adelante los puestos internacionales que ha tenido en la FAO, que es un tema de alimentación muy grande para la gente de los organismos internacionales. ¿Ves? La FAO es probablemente lo más grande después de Naciones Unidas. Es la agencia de Naciones Unidas más grande fuera de Nueva York. Fuera de Nueva York. Y ahí era representante permanente, mientras también fungía como Pero bueno, vamos a hablar Italia. también de su experiencia como embajador en Italia. Porque el tema de hoy es hablar sobre negociación, pero de una negociación secreta, ¿verdad? Como lo es el cónclave. Vamos a hablar de su santidad, ¿verdad? Estamos hablando de Leo, ¿verdad? León XIV es el nombre que decidió el cardenal escoger, en donde la Iglesia Católica nos dio una lección al mundo. Todo el mundo empezaron con que los conservadores, que los progresistas, que el candidato aquí, el candidato allá. Al final, pues salió el humo blanco. Aquí estábamos grabando otro capítulo con otro empresario, Roberto Ordón, cuando salió el humo blanco, y pues se fueron por la línea de un cardenal que nadie esperaba, ¿no? Medio lo mencionaron, ya me vas a contar de ese tema, pero no lo politizado y lo conflictivo que se había puesto que nos habían metido en la cabeza que iba a ser, ¿verdad? Y que iba a venir un gran cambio, y que qué peligroso, que si sale el cardenal negro es el fin del mundo, que si viene aquel que es progresista, entonces ahora van a haber sacerdotas mujeres y todo, una cosa terrible. Y la iglesia viene y en poquito tiempo ponerse de acuerdo para elegir a una persona con ese poder, pero además con ese significado. Bueno, lección para el mundo. Pero como a mí lo que me interesa como político y como podcast político es lección para ese país que sigue confrontado, dividido, y no se pone a pensar en que hay que unirse pensando en un objetivo como lo hizo ahorita el caso de la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, yo insisto, hablemos de lo político primero, que es mi tema, para después ya te dejo que hables del tuyo, que son tantos, pero digamos, el poder de la Iglesia. La Iglesia Católica tiene un poder político enorme, a nivel mundial,
la elección de su santidad pues es muy significativa, y de hecho ya vamos a hablar ya de cosas acciones que ya ha tomado que dicen mucho, ¿verdad? Pero hablemos de eso. Es realmente la iglesia lo poderosa que yo creo, no lo que dice, sino sí, y aparte de eso, Roberto, ¿no? Primero, muchas gracias por la invitación. No, gracias. De verdad, no, y se lo decía, lo decían en otro lado, de uno se acuerdan cada vez que se muere un papa, o que llega uno, que es cada cuánto tiempo, pero es interesante hablar de estos temas y ver que la institución frente a la que estamos sigue siendo madre y maestra, y nos ha enseñado mucho nuevamente en este proceso de cónclave. Pero para llegar a la elección de León XIV, tal vez quisiera repasar un poquito de manera panorámica esa historia de la Iglesia, el poder que ha tenido y cómo ese poder ha ido mutando en el tiempo y cómo se ha ido transformando, porque las circunstancias del entorno histórico también lo ameritaban así, a llegar a ser este referente global, moral, en que es la Iglesia, y que lo ha sido. Pero si te pones a pensar y nos vamos a los orígenes del cristianismo y de la Iglesia, cuando muere Jesús, Cristo, y resucita, y vienen los apóstoles, y los apóstoles se disgregan por el mundo para difundir la palabra. Y estos apóstoles a su vez van fundando nuevas comunidades. Pedro y Pablo se van a Roma, Marcos se va a Alejandría, Pablo, su gran origen y todo es en Antioquía. Y vemos ese mar Mediterráneo como ese caldo de cultivo, no solo de culturas, porque anteriormente al cristianismo ahí pasaron fenicios, ahí pasaron judíos mismos, griegos, romanos, y esta nueva religión, llamémoslo así, empieza en Jerusalén, se traslada a estas comunidades y empiezan también a tener sus adeptos, los apóstoles tienen discípulos, discípulos que no conocieron a Jesús personalmente, pero que conocieron a quien lo conoció, y empiezan a fundarse todas estas iglesias y nombran a sus obispos, que eran los pastores de cada una de las comunidades. Tenemos ya, como les decía hace un momento, a Pedro y Pablo en Roma y a diferentes obispos, y eran una especie como de iglesias locales con sus obispos. No había una primacía en ese momento, pero esta primacía se viene a dar con el tiempo, y hay que tomar en cuenta dos actores aquí que fueron importantes, que fue Constantino, el emperador Constantino, y Teodosio, ambos en el siglo IV, que le dan carta de identidad al cristianismo dentro del Imperio Romano. Entonces esto ya, después de haber sido perseguidos, llegan a tener una fuerza. Y estos obispos que estaban en las diferentes comunidades tienen a su vez más fuerza, y no había esa interrelación. Sigue evolucionando el Imperio Romano y Constantino cabalmente traslada la sede o la capital del Imperio Romano de Roma a Constantinopla. Por eso toma el nombre de Constantino, de Constantinopla. Y se crea un Imperio Romano de Oriente, con sede en Constantinopla, y el Imperio Romano de Occidente, que antiguamente estaba en Roma y después se traslada a Milán y a Ravenna. Pero siguen estos obispos. Para no hacer la historia larga, hay ciertos papas que van llegando, que van tratando de reformar las cosas. Hay un papa, Gregorio VII, que hace una reforma gregoriana, se llama, y empieza a instaurar el culto latino, romano, dentro de las diferentes liturgias. De ahí empieza a tomar una primacía el papa, o el obispo de Roma como papa. Ajá.
A este punto también había una gran interferencia también de los diferentes ducados, emperadores, reyes que tenían, digamos, un nivel de, llamémosle, intromisión dentro de los asuntos de la iglesia, y de alguna manera influían las mismas familias romanas también en la elección del obispo de Roma, en esta elección. Pasa el tiempo y Roma se convierte en sede, digamos, de la iglesia ya universal y católica como tal, y se difunde el rito romano católico a las diferentes iglesias, se unifica, inclusive en la parte arquitectónica también. Ajá. De ahí viene un estilo que se da mucho ya en la Alta Edad Media, que es el románico. De ahí viene de románico, ajá, donde la misma distribución de la iglesia está adaptada al culto romano, al culto de la Iglesia Católica Romana, como ya lo vemos ahora, porque el culto que nosotros tenemos y la liturgia que tenemos en la Iglesia Católica viene desde esos tiempos. Desde esos tiempos. Ajá. Inclusive desde el concilio de Nicea, que está cumpliendo 1800 años. De ahí viene el credo de Nicea. Ajá. Pero a todo esto, la Iglesia Católica, como tal, ella era un referente espiritual, pero también al mismo tiempo un referente de iglesias locales que después se unifican en Roma y tiene ese componente espiritual. Nos vamos a dar un brinco en el tiempo, después de la unificación en la liturgia, el estilo románico, y vamos a llegar al Renacimiento, en donde en el Renacimiento los papas, dos papas importantes, Alejandro VI y Julio II, que ellos empiezan a consolidar un poder, y un poder absoluto, ajá, en temas espirituales y en temas territoriales y de mundo y de poder político. Porque a ellos se les, digamos, Roma como tal empieza desde haber sido... haberle asignado a la iglesia la administración de la ciudad, empiezan a abarcar más territorio, de tal manera que en el Renacimiento tienen los estados pontificios, que atravesaban prácticamente la península itálica, desde Roma, Ostia y todo, hasta Rímini y Ravenna. Era una transversal. Y dividía al sur italiano, donde estaba el reino de Nápoles, y el norte con los ducados de Toscana, Milán, Venecia. Y obviamente ellos quedaban en medio, un paso estratégico, no es estratégico, sí, y con una consolidación de poder. Ahí ya el papado inclusive defiende con las armas su espacio territorial. Ajá. Entonces hay que ver esa iglesia en ese momento, referente espiritual, pero referente político. Políticamente por el poder territorial. Bajo también, ajá, la presión y la influencia de dos grandes imperios, de dos grandes reyes, el rey de Francia, que siempre tuvo, y el rey del imperio alemán, y eso español también, Carlos V, por ejemplo, en ese momento, que tuvo una influencia muy fuerte, inclusive él llega a Roma en conflictos que hubo, el famoso saqueo de Roma por parte de los mercenarios de Carlos V. Entonces ha sido una historia de defender. No es de la noche a la mañana, no es de la noche a la mañana. Es un poder que se fue construyendo. E inclusive ese poder absoluto sirve para algunos teóricos de la teoría política del Renacimiento, como Bodino, por ejemplo, que Bodino hablaba del poder absoluto que debería tener un soberano. Maquiavelo mismo, porque Maquiavelo escribe pensando en ese poder que el Papa debe tener, un poder absoluto con una cabeza arriba que decida absolutamente todo, y Bodino se inspira, por ejemplo, en ese poder de la Iglesia. Pero ese poder, a raíz de todos esos conflictos, enfrentamientos y todo, también va cambiando y disminuyendo, y llegamos a la Revolución Francesa, al siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, otros actores fuertes políticos también, y la Iglesia empieza a perder ese
ese poder terrenal, e inclusive se ve discutido o puesto en duda por el racionalismo que en ese momento principiaba, digamos, esa primacía espiritual que pudiera haber. Pero siempre estuvo como en primer lugar, fue creciendo y creciendo. En el caso nuestro, como Latinoamérica, es decir, los famosos reyes católicos, es en la época que Cristóbal Colón viene aquí. Yo muchas veces lo he dicho, digamos aquí, el mandato era el evangelizarnos, cristianizarnos. Por eso que estamos llenos de iglesias y somos tan fuertes en ese tema. Y te tomas, y hay que tomar en cuenta cuál era el nivel de poder también de la iglesia, que hay un papa que es Pablo III, y que da una bula papal que era intercáteras. Y esta bula es la que divide las nuevas tierras conquistadas y descubiertas entre Portugal y España. Entonces el Papa acuden para dividir qué es lo que le queda para buscar a cada su independencia, para buscar poder. Entonces imagínate el nivel de poder, y que ahora lo sigue teniendo bajo otros parámetros que ya vamos a llegar a eso. Y digamos, para irnos llegando ya a la época que entiende los jóvenes que están viendo que ese tema, digamos el tema de Juan Pablo II, digamos con Juan Pablo II, que ya platicamos fuera de micrófonos, que no es el primer papa que viaja, pero sí el que se vuelve una especie de esos apóstoles que hablamos al principio, porque empieza él a decir, no, mejor voy a ir en persona a visitar a mis obispos, a visitar a la iglesia. ¿Cuántos viajes se echaría, como decimos nosotros? 200 y pico, 200 un papado y pico, prolífico en eso. Pero para llegar a entender estos papas del siglo XX y del siglo XXI, habría que terminar por decir que después de todo este proceso de enfrentamientos, poder terrenal político que la iglesia tuvo, la iglesia se fue la fueron constriñendo y quitándole territorio hasta ubicarla en el espacio que actualmente conocemos como la Ciudad del Vaticano. En 1871 se da el Concilio Vaticano I. Y en ese Concilio Vaticano I, que ya había sucedido en la guerra del movimiento de unificación en Italia, los habían ubicado en la Santa Sede, pero se define un tema que va a ser importante después, y es la infalibilidad papal en temas de doctrina, lo que se llama ex cátedra, todo lo que diga el Papa ex cátedra. Todo lo que diga en cuanto a dogmas de la iglesia es infalible. Entonces se consolida ese poder espiritual del Papa, despojándose de ese poder terrenal que tenía. Sí, y entonces ahora, digamos, territorialmente están en el Vaticano, pero su influencia política a través del tema espiritual es mundial. Es mundial. Estamos hablando que una tercera parte del mundo es cristiano. Son 1.400 millones de católicos. De católicos. Ya, digamos, si con una fuerte tendencia al alza, dirían en la Bolsa de Valores, una fuerte tendencia en África, en Asia. En Latinoamérica tenemos el tema del surgimiento de las corrientes neopentecostales, que se denominan también cristianos, y hay una competencia por eso, pero sí es digamos, en cuanto a las cuentas de cuántos católicos tienen cuentas muy sanas todavía. Entonces, déjame terminar con la parte, al Estado del Vaticano se le reconoce a través de los tratados de Letrán, que ya en la época de Mussolini, y eso le da el carácter de ser un Estado reconocido por otros estados. Son dos figuras: la Santa Sede, que es la administración de la iglesia y la administración política frente al mundo en un espacio que es el Estado del Vaticano. Entonces, dos figuras, la jurídica internacional, Santa Sede, y el Estado Ciudad del Vaticano. Pero hay un aspecto importante que también lo vamos a desarrollar cuando lleguemos al Papa León XIV, y es que después del Concilio Vaticano I hay un Papa que es muy importante también, que es León XIII. Y León XIII es el que abre la iglesia al mundo social. Y es la piedra angular de lo que conocemos como la doctrina social de la iglesia.
porque promulga una encíclica que es famosísima, y nosotros como estudiantes de Derecho la estudiamos en Derecho Laboral, que era la Rerum Novarum. Y a la Rerum Novarum hay que entenderla en el contexto mundial que se estaba viviendo, era la revolución industrial, digamos la cúspide de la revolución industrial, el trato a los trabajadores no era el mejor, y la iglesia tenía que decir algo en ese sentido. Ajá. Y entonces emite y habían dos corrientes ya, el liberalismo, no como lo conocemos actualmente, y el socialismo, que todavía no se había implementado en la práctica, pero que la iglesia veía que eran dos corrientes que no podían aportar si no la iglesia les daba un valor. Y entonces esta encíclica va en contra del socialismo y del exceso del liberalismo en ese momento, y habla de la dignidad de la persona humana, del trabajador y del correcto uso del dinero y de los bienes, y defiende la propiedad privada. Por eso ahora cuando dicen, muchos dijeron, es que la Rerum Novarum y este Papa, sí, la gente está social, entonces oyen la palabra social y... Claro, los conservadores están afligidos desde que oyeron el nombre. Y que uno no termina de entender qué significa ser conservador, claro. Que a veces ni siquiera lo entienden. Bueno, y entonces ya se inaugura este siglo XX, digamos, ajá, como una encíclica. Tanto es importante esta encíclica que a los 100 años de la encíclica, en el año 91, porque esto fue en 1891, en 1991 el Papa Juan Pablo II, que ese sí no tiene ninguna duda de socialista ni nada de eso, emite otra encíclica que es la Centesimus Annus, que conmemora los 100 años de la Rerum Novarum. ¿Verdad? Entonces llegamos ya a estos papas y a una iglesia que ya despojada de su poder político terrenal, ajá, se convierte en, no solo que es una monarquía, es un soberano absoluto, pero un referente global de temas sociales, de temas morales. Y si no, miremos la cantidad de seguidores que hay en el mundo católico, y que cada vez que fallece o se elige un nuevo papa, la cantidad de líderes que asisten. Ningún líder a nivel global tiene la asistencia sí, ni en su muerte, ni en su inicio de toma de posesión. Como tienen los papas, independientemente si fue León XIV o Juan Pablo II. Bueno, yo quedé impresionado. Trump viajó con 500 personas, todo el mundo se moría por estar ahí, alquiló un hotel entero y él se fue a dormir a la embajada. Ajá. Y todo el mundo está ahí ya para pasar al tema político, aunque vamos a traerle a otro tema, digamos, decía, perdió Trump porque no era el cardenal por el que decían que Trump andaba haciendo lobby, ¿verdad? Y Trump hasta aprovechó para hablar con el líder de Ucrania en las instalaciones del Vaticano. O sea, le sacó provecho Trump y muchos otros. Ahí te das cuenta, ajá, la importancia de ese espacio. Porque, y muy hábilmente, ambos, tanto Zelensky como Trump y la Santa Sede también, que lo que proveyó fue el espacio para un diálogo, y el espacio fue la Basílica de San Pedro y 2 días. Ajá. Pero el efecto que eso tuvo, y de veras un efecto en términos prácticos, porque ahí ya vino una serie de pasos que se fueron dando después a un estado de cosas que ya se puso en evidencia que el que no quiere esa paz es Putin y está poniendo todas las trabas. Pero ya consiguió Zelensky un aliado que después de aquel bochornoso encuentro en la Casa Blanca, ajá, mira cómo están las cosas ahora. Pero se propició en una buena medida en el Vaticano. Es entrando ya al tema, digamos, ya vimos históricamente por qué es que la Iglesia Católica es lo que es, el papel que ha jugado en el mundo, este tema de cómo fue una potencia territorialmente hablando enorme, uh-huh, más aliada a uno de los imperios más grandes de la historia del mundo, como es el Imperio Romano, uh-huh, ¿verdad? Y cómo después toma esa decisión de ir dirigiendo, pero despojándose de todo lo terrenal, independizando, por decirlo de algún lado, los territorios, pero se va volviendo más fuerte, más incidente en el tema ético y moral, que es lo que le hace falta al mundo hoy en día. Por eso es tan importante esta historia y la elección. Hay 2 temas a mí en esto que recién pasó.
la velocidad con la que lo eligieron y nadie metió un amparo, ¿no? Para decir no estamos de acuerdo con el proceso, no llenaba los requisitos, ¿verdad? Falsificó sus títulos, mire, lo hicieron material. Bueno, y que para los legalistas de nuestros medios hubiera habido, porque de acuerdo a la normativa, la última, que es de Juan Pablo II, sobre que regula el tema del cónclave, hablaba que el número tope, digamos, de cardenales electores no debían ser 120. Francisco creó muchos cardenales y sobrepasó el límite. Y no eran 120, sino 133, pero no hubo una disposición que ampliara el número. En las mismas congregaciones antes del cónclave, los cardenales decidieron que todos entraban. Claro. Aquí en nuestro medio hay que haber amparos y que sí, no sé qué. Juan Pablo II eran 120 y fueron 132. Es ilegal. Ilegal, sí. Y el otro tema es la parte del cónclave, la parte secreto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir cónclave? Y cónclave es con llave. Con llave. Y esta también tiene una historia paralela a la historia de la iglesia, la historia del cónclave. Que también es una institución dentro de la iglesia de larga data, pues de muchos siglos. Inclusive se habla de cónclaves, un cónclave en Viterbo, que fue famoso. Esto fue en el siglo XII, si no estoy mal, que se tardaron tanto los cardenales, ya llevaban meses sin tomar una decisión, y la presión de los príncipes fuera, la gente, que los cerraron efectivamente con llave, los tuvieron a pan y agua para presionarlos y no se decidían. Tuvieron que subirse al techo del palacio donde estaban, a quitarles el techo para que les lloviera, les cayera el sol y todo, y de esa manera presionarlos. Y siempre hubo, dentro de los cónclaves, injerencia especialmente del emperador del imperio germánico español, Carlos V, el rey de Francia, las mismas principados italianos, y lo que llamaban la supremacía, el derecho de supremacía, se ejerció por última vez en un cónclave en 1903, cuando el emperador del imperio austrohúngaro, una especie como de veto, y fue un problema, y al final de cuentas decidieron, de aquí en adelante no vamos a tener injerencia de nadie en el momento porque vamos a elegir un soberano de un estado soberano absoluto, elegido por príncipes, porque los cardenales son príncipes de la iglesia, y ese es un asunto nuestro, no tiene que ser un asunto de nadie más. Y obviamente el cónclave, con las mismas normas que lo han regido durante muchos siglos, llega hasta nuestros días en un ambiente en el cual todo el mundo quiere auditar, todo el mundo quiere saber, todo el mundo dice, bueno, tiene que haber transparencia en este proceso porque tenemos que saber qué es lo que va a pasar. Nosotros somos fieles de la iglesia, pero este es un estado diferente. La iglesia es otra cosa, no es un tema eminentemente político, y es la cabeza primero, es el pastor de la Iglesia Universal, y el método en el que se tiene que elegir es otro totalmente diferente. Sí. Y eso a veces sí causa cierta roncha y molestia pero nos enseña, por la manera como vimos el resultado de este último cónclave, que la iglesia sigue siendo madre y maestra, porque es el Papa para nuestra coyuntura y para nuestro momento. Es que sale el humo blanco, se vuelve la locura mundial, porque hay que aceptarlo, les guste o no les guste, ¿verdad? Salen los cardenales al balcón, una cara de felicidad, de entusiasmo, o sea, ningún gobierno, ningún estado que su liturgia política es importante, tiene una puesta en escena, si lo querés poner en esos términos, una puesta en escena como la que tiene la iglesia para elegir a su papa, que no es el sucesor, no es el sucesor de Francisco, es el sucesor de Pedro. De Pedro, ¿verdad? Como todos los demás. Yo no sé si me he explicado bien en el tema de Anestil Gotas, un producto que es fácil de encontrar en las farmacias. Anestil Gotas detiene el dolor de muelas, el dolor de oídos, dos de los dolores más grandes, más fuertes, a pesar de la sencillez que pareciera que son. Esto es para detenerlo definitivamente o mientras logramos ir al médico si la cosa es grave. Anestil Gotas, fácil de encontrar en sus farmacias. Bueno,
Las personas que nos siguen en estos programas me gritan en la calle, para hacer el amor con tranquilidad y responsabilidad, ¿verdad, Lick? Sí, les digo yo, Masculán, un preservativo alemán de mucho prestigio, nuevo en el mercado, fácil de encontrarlo en sus tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Hablemos de este papa. Bueno, primero, una vez más americano, ya llevamos 2, ¿verdad? El primer gringo, ¿verdad? Felices allá, los cachorros y los medias blancas de Chicago, ¿ya? Pero con 40 años en Perú, es un papa que conoce Latinoamérica, entonces digamos que hoy en ese tema. Pero el currículum del papa es impresionante, ¿verdad? Fíjate que y volviendo al tema de la elección, ajá, te das cuenta cómo aquí hay unos golpes o unos movimientos tan sabios, que se van dando durante el tiempo para que este cardenal Prevost estuviera en el lugar donde tenía que haber estado y reuniera las condiciones que a juicio de la mayoría de los cardenales. Aquí me quiero detener en algo, y es que fue una elección muy rápida. Sí. No era la elección que se esperaba. No se esperaba que fuera tan rápida. No se esperaba que fuera tan rápido. No se esperaba que fuera alguien como él. No estaba ni entre los mencionados. ¿Por qué? Porque acuérdate que las redes, los medios y todo, en estos casos no contribuyen a informar, sino deforman una institución y la analizan de acuerdo a los parámetros políticos que podrían analizar cualquier parlamento, de conveniencia de los medios o de los actores políticos, pero no de la iglesia. Que si va a ser de izquierda, que si va a ser de derecha. Que si aquí no van a haber derechas, izquierdas. Y todavía, hasta hace poco todavía se lo estaban diciendo, ganamos los conservadores, porque no sé qué. No hay tal cuestión. Perdió Trump. Hay principios que son irrenunciables para la iglesia, y eso independientemente del papa que llegue, nunca van a cederse. El tema de la vida, el tema de la familia, son cosas innegociables, y ahí no importa el papa que llegue. Pero según entiendo, ya se van, aunque los actores, especialmente los cardenales, tienen prohibición bajo pena de excomunión de decir cómo fue y qué fue lo que pasó, claro. Pero sí, uniendo un poquito información de un lado o de otro, parece que más de 100 cardenales fueron los que votaron por él. Ni 133. Ni siquiera resultados públicos. No, ni siquiera resultados públicos. Pero sí Monseñor Ramazini, pásenos el hay información que probablemente un poco más de 100 en una tercera votación. O sea, que sabían que esta era la persona que tenía que llegar. Ajá. Ninguno, y eso a mí me gustó mucho, que ninguno de los papabili, como le llaman, ajá, o de los preferidos hasta las casas de apuesta y todo, llegó. O sea, llegó hasta las casas de apuesta. El cardenal Prevost al final sí aparecía, pero no como uno de los candidatos más fuertes. O sea, pero eso volvió a romper el esquema. Y volvió, pagó 100 a 1 y entró a las apuestas. Y volvió a reafirmar un dicho que dice que el que entra papa a un cónclave sale cardenal. Sí. Y usted volvió a repetir esa historia. Pero entonces, ¿quién es León XIV? Nacido en los Estados Unidos, en Chicago. Ajá. Y sí, fan de los medias blancas. De los medias porque blancas. Sí, yo no sé cómo hacen, pero encontraron un video de una serie mundial que lo vi, donde está la serie mundial con Houston, y en el público, para mostrar la angustia del público por el momento y todo, está él. Lo enfocan. Y lo enfocan. Entonces te das cuenta que es un gringo, que le gusta el béisbol. En ese momento era relativamente joven, pero él... Eso sea, no vi si eran los cachorros o medias blancas. Pues eran los medias blancas. Los medias blancas, pero eran los cachorros todavía estaban en la maldición. Hasta eran los medias blancas contra Houston. Y bueno, nace en Chicago, se educa en Chicago, entra en un colegio católico de los más prestigiosos en el medio oeste, Villanova. Ajá. Es de padre francés, madre con raíces españolas e italianas.
y estudia en Villanova y saca una licenciatura en matemáticas. Solo mira el primer detalle, Sí. es licenciado en matemáticas. Eso te habla de una persona ordenada, estructurada sí. mentalmente. Ajá. ¿Verdad? Porque, y aquí voy a hablar bien de los ingenieros, de los Ajá. científicos y todo, normalmente son gente que son muy disciplinadas y con una mente muy estructurada. Sí. Ingresa en Lo vivimos en nuestro evento de negociación. Habían 2 ingenieros encabezando los grupos y tenían unas sumitas y estructuradísimo. Sí, Bueno, amigos los dos. Ajá. entra ingresa a la orden de los agustinos. Ajá. Hay que hacer aquí también un paréntesis. La orden de los agustinos es una orden que dentro de su carisma, ellos hablan de un tema que es la primacía de la gracia. De la gracia. ¿Qué quiere decir? Es un tema un poco teológico, pero la primacía de la gracia es que muchos pensaban antes que comportarte bien, con cumplir tus normas, ser ético y todo lo que te podía salvar y te ibas al cielo. Pero eso no era suficiente y según los agustinos necesitas algo más que es la gracia, ese abrazo de misericordia que Dios te da y que eso es lo que te va a salvar, aparte de que te portas bien y todo. Entonces te hablan de unidad, te hablan de la gracia, de la dignidad humana y dentro de su escudo papal, que es el mismo escudo que él utilizó como obispo en Chiclayo, hay su lema, que ya traducido del latín al español es: en el único todos somos uno. Te habla de unidad. Y entonces ese carisma de los agustinos está fuertemente impregnado en su vida. En su vida. Los agustinos se han dedicado mucho al tema de la educación, están en más de 40 países, y siendo agustino es nombrado prior general. Bueno, antes de eso ya lo habían mandado en misión al Perú. En una primera parte de su vida sacerdotal, se fue al Perú, estuvo en el norte de Perú, en Piura, creo yo. Bueno, el tema es que ya tenía una vida pastoral, ya una vida de misión, saca un doctorado en Derecho Canónico en Roma, y después ya lo nombran superior general de los agustinos durante 10 años. O sea, eso le dio a él la experiencia de gobernanza. Uh-huh. Gobernó una institución eclesiástica a nivel global. Conoció muchos países, lo conoció mucha gente, le dio una perspectiva global del mundo, sus problemas, los diferentes ambientes, gobernó. Y después de finalizada su gestión como superior de los agustinos, vuelve al Perú. Y el Papa Francisco ya ahí lo designa administrador apostólico. No había obispo en Chiclayo, y posteriormente lo nombra obispo de Chiclayo. Y en Chiclayo tiene un papel muy importante como obispo en el tema de la pandemia, inundaciones. Yo tuve la oportunidad de estar en Chiclayo antes de la pandemia, 2019 más o menos, 18 19, invitado por el gobierno de Perú para dar en un congreso de turismo social, y estuve en Chiclayo. Ahí fue el congreso, y Chiclayo es una típica ciudad de Latinoamérica. La ciudad y la región de Lambayeque, que es donde está, es una región que tiene las carencias, la pobreza, lo que vivimos aquí en Guatemala, que se vive en México, que se vive en Colombia. Entonces él tuvo un contacto directo con esa realidad. Con esa realidad y latina. Que esa realidad, con sus matices y todo, la puedes encontrar en África, la puedes encontrar en Asia. Entonces eso le dio a él un contacto y una sensibilidad diferente. Todavía no había sido un hombre de curia romana, sino un hombre con su pueblo. Con su pueblo. Pegados a su pueblo en las buenas y en las malas. Por eso ese mensaje muy emotivo que él tuvo cuando salió al balcón ya recién nombrado, y en español, que nos conmovió a todos, que utilizara el español y lo utilizara también, se mencionara a esa diócesis, porque la lleva marcada, y con eso lleva la realidad de Latinoamérica.
como un O sea, pastor. estamos hablando de un papa de su santidad, digamos, de primerísima orden. Bueno, yo no tengo duda de que todos los cardenales tendrán ese currículum, esa historia. Sí, es que todo el ¿verdad? que llega ahí, Entonces, sí. todo el que llega a ser cardenal es por algo, ¿verdad? Pero en este caso, ¿verdad? Para evitar, en política diríamos, viene desde las bases. Viene ¿verdad? desde las bases. Viene desde las bases. Viene desde las bases. Porque ahí sí que estuvo con su pueblo, conoce la realidad, vivido en la pobreza. Vivió compartido la pobreza, vivió las penurias. Aparte de eso, con altos estudios, Sí. con experiencia en gobernanza. Y ya una vez cumplida toda esa fase, y ahí es donde creo yo que hay una jugada maestra del Papa Francisco, lo lleva a Roma. Y sale de Perú en el 2023 y siendo ciudadano peruano, porque Ajá, se hizo sí. peruano. Sí, súper bueno. Y de ahí por eso es que los latinoamericanos, especialmente los peruanos, nos lo apropiamos también, no solo los gringos. Así pues, no. ¿Verdad? Entonces llega como prefecto de la Congregación para los Obispos. La administración de la iglesia se divide en dicasterios, congregaciones, que son como los ministerios. Y él llega a uno de los más importantes, que es el que nombra, y por su mesa pasan todos los nombramientos de obispos de todo el mundo. Más o menos más de 5,000 obispos. O sea, Y tiene la experiencia de la curia romana, que ese es otro mundo. ¿Verdad? La curia romana con sus manejos políticos, es un mundo que hay que saber leer ese lenguaje hasta gestual, de leerlo entre líneas. Y entonces él llega a una congregación muy importante, conoce y lo conocen. De hecho, muchos cardenales que llegan a ser electores son cabezas de sus iglesias, son arzobispos o obispos en sus diócesis. Hay tres, digamos, rangos de cardenales: los cardenales obispos, que son son los menos, los cardenales presbíteros, que la mayoría vienen de diócesis, y los cardenales diáconos, que están más ligados a la administración de la iglesia. claro. Y Estamos dentro de ¿no? los cardenales presbíteros vienen muchos obispos. Él ya lo conocía. Sí. O sea, ya era una O sea, persona digamos, que desde la curia... Si lo sigo comparando con los políticos, tiene carrera política. Tiene carrera, ¿verdad? tenía una carrera Sí. eclesiástica, política. Ya hizo de gobierno, gobernanza. era ministro, ¿verdad? Exactamente. Como Entonces, que el sumado Papa todo Francisco eso, lo fue, ¿ah? sumado todo eso a una sólida formación teológica, a ser políglota, habla inglés, español, son sus lenguas maternas, ¿verdad? Francés, italiano, y con una visión del mundo. Latino, Entonces sumabas ¿verdad? todos esos elementos y encontrabas a la personalidad. Aquí el tema no era quién era el candidato, sino qué persona reunía el perfil que la iglesia necesitaba en este momento estos momentos para que en lo fuera que está pasando. nombrado Bueno, papa. ya nombrado empieza desde su discurso, por decirlo de alguna manera, de toma de posesión, ¿verdad? Desde su mensaje de toma de posesión, ya nos da una idea de qué esperar de él. Por pero ya supuesto. en sus primeras acciones, bueno, ya destituyó gente. No, ¿verdad? y desde el momento que sale al balcón, y ahí te das cuenta un poco lo estructurado y lo disciplinado y ordenado Sí. que es. Porque es el primer papa que yo veo que sale al balcón de las bendiciones con el discurso preparado. Tuvo minutos para preparar ideas y todo, pero él lo estructuró para decir lo que tenía que decir, y resalto varias cosas, pero lo más importante es tender puentes, y habló de la paz y refirió a la paz varias veces. Entonces, como te decía, pontífice viene de constructor de puentes. Ajá. El pontífice es el construye puentes, y construye puentes para facilitar el acercamiento entre unos y otros. Y desde su discurso en la logia de las bendiciones, en el balcón, te dabas cuenta hacia dónde iba. Y de hecho, ya después, tuvo dos encuentros que son importantes, y creo que es un tema que es bueno traerlo a colación, porque él es un muy prudente utilizador de los medios
de comunicación. De comunicación. Aparte de que como buen ciudadano y buen ciudadano del siglo XXI, muy capaz en manejar tecnología, el celular, las redes y todas estas cuestiones, pero él lo decía desde que era prefecto de la Congregación de los Obispos en una entrevista que tuvo en el 2023, recién nombrado, y decía que las redes es muy importante tener la prudencia en qué decir, porque cualquier cosa que se dijera con mucha exaltación, o podía uno, como diríamos en Guatemala, meterse un resbalón y eso tener consecuencias en la misma unidad de la iglesia. Y hubo un encuentro con los periodistas que han cubierto todo esto, donde les agradeció y todo, pero tuvo un mensaje muy importante, y es un mensaje, y que lo recalcó varias veces: por favor, hay que despojar a las palabras de todo resentimiento, de todo odio, de todo ánimo de división. Y él dice, esto, los medios, lo que nos estamos enfrentando, tiene que ser manejado con mucha prudencia. Y de ahí el nombre de León XIV. Sí. Que le da miedo a muchos, ¿verdad? León XIII se enfrentaba a una revolución industrial. Sí. Y él dice, yo tomo el nombre de León XIII porque estoy frente a otra revolución industrial, frente a otro momento cultural de la humanidad, como en aquel momento, y especialmente, decía él, por la inteligencia artificial, por el tema de las nuevas tecnologías, las cuales tienen que estar para el hombre y su dignidad. Claro, la deshumanización de la tecnología, y él adopta ese nombre porque él creo que va a actuar mucho en esa línea. Y en la comunicación. Y lo vemos, Roberto, porque tú lo debes vivir en tu podcast, en cualquier comentario que uno emite, el odio con el que ya no es una descalificación del argumento, sino es una descalificación de la persona, ¿sí? y del odio que se refleja. Y eso es la preocupación. Un odio a la clase política, un odio al que comenta cualquier cosa. Al que comenta cualquier cosa. No se trata de balancear el argumento, es de descalificar al que no piensa como yo. ¿Verdad? Digamos, gente que no había ni nacido cuando yo fui presidente del Congreso, usted no hizo nada cuando fue, o sea, es un odio. Y las redes sociales, ahí está la parte de la deshumanización, con lo que viene con la inteligencia artificial, hay que tener mucho cuidado. Qué bueno que... Y entonces él adopta eso. Ajá. Y lo dice, estoy ante una nueva revolución industrial. Y de aquí, y no me extrañaría que entonces haya una nueva Rerum Novarum, digamos, pero relacionada a todo esto, y a defender, y eso pasó con la Rerum Novarum, la dignidad de la persona humana. Sí. Hay muchas personas que yo no sé por qué la palabra social les causa un escosor. Yo tengo amigos que no hagan un cóctel porque es cóctel social, ¿verdad? Sí, sí. Pero así es, ¿verdad? Y sobre todo con el tema de Leo XIII y lo que nos llevó como Iglesia Católica a Guatemala, cómo está la teoría social de la Iglesia, la teoría de la liberación, todo eso les saca ronchas a un montón. Sí, y una cosa es la doctrina social de la Iglesia, y otra cosa fue la teología de la liberación. Sí. Eran cosas totalmente diferentes. Y hay que leerlo en el contexto en el que surgen estas cuestiones. Y todo el mundo opina y dice, bueno, la doctrina social, pero no han leído, no entienden qué es lo que... Y hay cursos sobre doctrina social. Fíjate que, y mira cómo es de paradójico. Con la Rerum Novarum empezaron a fortalecerse los sindicatos católicos. Ajá. Y los sindicatos católicos buscaban cabalmente la dignidad de la persona, inclusive que la persona fuera moralmente capaz de proveer a su familia con el salario que devenga y no ponerse a chupar ni a estar. Sí, pues. Y quien hace un uso intensivo de los sindicatos católicos. Mira lo que son las cosas. A partir de la Rerum Novarum fue otro que Franco en España. El fascismo español y todo, pero consolidó los sindicatos de gobierno católicos y todo bajo el principio de la Rerum Novarum.
Entonces, solo porque es un tema social no debe causar. No debe causarles ahí todo, ¿verdad? Y a mí lo que me encanta es cómo se lo quieren aprovechar y adjudicar. Y ahí es en donde uno hace un llamado a la reflexión, al que de veras quiere analizar esto, porque ahí sí que dime con quién andas y te diré quién eres, o sea, se lo van a apropiar, van a decir que es una cosa o la otra, pero uno siempre lo que recomienda es vayan a las fuentes fiables. No todo lo que aparece en las redes, no todo lo que aparece en el celular es verdad. Es verdad. Lo decía Umberto Eco, el gran semiólogo y novelista italiano, y decía, miren, desde que las redes sociales existen, se puso de relieve y realzó la estupidez humana y todas aquellas conversaciones de bar, y lo decía de una manera muy dura y directa. Todas aquellas conversaciones de bar donde se dicen estupideces ahora salen a los medios y se toman como una verdad. Y se toman como una verdad. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso, como ustedes saben, hemos creado este club de lectura con Alfonso Portillo, y citábamos a un personaje, a Mafalda, que la mantengo aquí conmigo, decía, hay que leer, porque lo malo de no leer es que uno se cree lo que le cuentan. Y un poco las redes sociales es lo que te cuentan, lo aunque que te esté cuentan por escrito o algo por ahí. Y ahí lo que decías al principio, que si el Papa Negro va a llegar, se va a acabar el mundo y no sé cuántas cosas. Bueno, yo veo también un Papa que ya empezó, como tenía que empezar. Me decías que había ya tomado acción en algunas claro, a mí me llama mucho porque instituciones. Hay un tema interesante, el Instituto Juan Pablo II, que es ahí un instituto él tomó diferente, raro. Una decisión, es un instituto fundado por Juan Pablo II, enfocado al estudio académico y científico de la realidad social, de la familia, de la vida, y es un instituto que está conformado por muchos académicos de varias partes del mundo enfocados en este tema. Y habían nombrado el Papa Francisco a un obispo, el obispo de Terni. Terni es una ciudad en los límites entre la Umbria y el Lazio, y era el Monseñor Paglia, Vincenzo Paglia, que sí estaba rebasando, digamos, argumentos fuera de la ortodoxia de la iglesia, y si había causado algún revuelo, daño y todo, y de las primeras decisiones fue removerlo de su cargo y puso a un cardenal que era el vicario para la ciudad de Roma como presidente del Instituto Juan Pablo II. Entonces él va a ser un defensor de la ortodoxia. Cualquiera, como dicen algunos periodistas españoles que yo estaba viendo, y decían, bueno, esperamos que este papa venga y abra la iglesia a los matrimonios igualitarios, o que haya participación no lo va a hacer, porque eso ni Francisco, ni el que venga, ni el estos no son decisiones que las podría tener como un monarca absoluto, pero eso va a deslegitimar su función como papa y cabeza de la iglesia. No es un acuerdo gubernativo que pueda sacar, ni tampoco, ¿cómo se llama lo de Trump? O sea, las órdenes ejecutivas. Las órdenes ejecutivas. No, eso no lo va a hacer. Y porque hay 1.400 millones de católicos en el mundo que lo que esperan es una... Lo que están viendo es eso. Que lo están viendo es eso. Y que cuando salió al balcón electo por los cardenales, todo el mundo supimos y dijimos, tú eres Pedro. Sí. Y es la cabeza de la iglesia. Y mira, yo no sé si se vale o no se vale, pero yo como todo lo estoy comparando siempre con la política, y aquí hemos insistido, ¿verdad? Yo siempre cito a Gustavo Porras, un saludo a Gustavo Porras Casejón, que me decía, en política la forma es el fondo, ¿sí? ¿Verdad? Y son los mensajes que se mandan desde inicio, que es un tema que también hemos criticado mucho, la falta de comunicación que existe en los gobiernos, la forma en que se dicen las cosas, así lo va a tomar la población. ¿Verdad? Entonces, digamos, de entrada hablar de puentes, de entrada hablar de diálogo, de negociación, de paz, de unidad, hacer estos cambios en el Instituto de Juan Pablo II. O sea, están mandando mensajes como empezamos esta plática. Ya ofreciendo al Vaticano, a la Santa Sede, como lugar para las negociaciones de paz de Ucrania. O sea, va sobre va a mantener el viaje, ya los viajes se tenía planeados. Sí, por lo menos el de Turquía,
que no sé cuál es la fecha, pero es para la conmemoración de los 1800 años del concilio de Nicea, que pone las bases de mucha de la liturgia, el credo sale de ahí. Entonces es un viaje que ya bueno, pues está aquí planificado. lo interesante y lo que pretendíamos, digamos, te lo agradezco mucho, es hablar primero de el ejemplo, yo insisto, el ejemplo que nos dio la Iglesia Católica por cómo eligen a su máxima autoridad, lo que esa máxima autoridad significa para el mundo, el ejemplo de diálogo, de consenso, y además cuando eligen a alguien que no tenemos la menor duda de su formación, de su capacitación, de su experiencia en lo terrenal y en lo espiritual, y que sale dando mensajes de entrada claros, cambios en la estructura de su gobierno, de su gabinete, o sea, realmente es, bueno, no podíamos esperar otra cosa de la iglesia, pero es ejemplar y yo voy a seguir aprovechando para hacer el llamado al diálogo, a la negociación. Yo siempre hemos hablado que este podcast queremos que sea didáctico. El primero que aprende es tu servidor, con cada invitado que viene, ¿verdad? Porque viene gente que sabe tanto del tema, ¿verdad? Pues, digamos, en tu caso, pues fuiste embajador en Italia, pero ¿de dónde? No, y es ¿de dónde se te viene? Hasta los nombres de los cardenales. No, y es que cuando estás en Roma, te involucras en esto y te gusta. Yo estudié un posgrado en Italia, en Roma, los años 87, 88. Y en esa, y siendo muy joven, pues era relativamente joven, 26, 27 años. Y estando en Italia empecé a entender un poco esto. Yo me hice muy amigo del embajador de la Santa Sede de Guatemala en ese tiempo, licenciado Carlos Escobar Armas. Sí. Él me enseñó mucho del tejimaneje y era el que me decía, mira, aquí esta es una potencia política y moral y los gobiernos deben entender que los embajadores que nombren ante la Santa Sede, aparte de ser embajadores de carreras, tienen que tener un sentido y un tacto de lo político, porque aquí una declaración del Papa vale muchísimo. Era muy amigo del vicario general de los mercedarios a nivel mundial. Nosotros, antigüeños, nosotros de familia casalteca, pero antigüeños, siempre vivimos en el barrio de la Merced, y el párroco me dio una carta y me presenté con el padre Félix Ramajo Aliste y Ciudad se llamaba. Y era confesor del rey Juan Carlos II, cuando se confesaba al rey, pues, pero... Aquí no sabemos si el rey se confesaba al rey. Pero con él aprendí muchísimo. Llegaba a almorzar con alguna frecuencia a la sede de los mercedarios. Y te enseñaban muchas cosas, platicaban de estos temas. Y tenía dos amigos en ese momento, sacerdotes, que estaban estudiando sus doctorados en Roma y que ahora son obispos, Monseñor Víctor Hugo Palma, que es el arzobispo de Los Altos, y Monseñor Rodolfo Valenzuela de las Verapaces. Éramos muy amigos y también, entonces te vas involucrando en este mundo. Y ya cuando llego como embajador, había una embajada ante la Santa Sede, que era nuestro amigo Juan Gabarrete, el que la tenía bajo su responsabilidad, pero siempre nos invitaban a actividades y todo. Y además es un poco, entonces es un poco como lo que me pasó a mí en política. Llegar de 22 años a la campaña, de 23 a la y empezar a entender eso. Y encontrar ahí grandes maestros, inclusive entre ellos Carlito Escobar, demócratas cristianos fuertes. De los fundadores. De los fundadores de la democracia cristiana. Y la actitud con la que uno lo tome, de tomarla uno en su papel de estoy en el momento de aprender. De aprender. No de competir contra ellos. Sino y nos tocó, en suerte, estando ya en Italia, vivir el momento de la muerte de Juan Pablo II. Claro. Lo que pasó en Roma en ese momento, su entierro, que fue algo apoteósico, es donde uno se da cuenta el poder que tiene a nivel global el Papa, la cantidad de líderes que llegaron, y el conclave que eligió a Benedicto XVI, y tener cerca de Benedicto XVI, escucharlo y todo. Entonces, vas entendiendo esa transición de Benedicto, que también es histórica y es otro tema también. No, y Benedicto, toda una de las grandes cumbres del pensamiento en la iglesia. Pues. Todo el mundo le ponía epítetos. En la prensa alemana hablaban del Panzer Cardinal, como fuera aquellos Panzer de carros de guerra de los alemanes, o el Rottweiler de la fe. Cuando era todo lo contrario, es un defensor de la fe, un hombre cultísimo, pero los epítetos y los calificativos que se le ponían desde fuera sin conocer. Bueno, pues yo te lo agradezco mucho, era
para nosotros sumamente importante como podcast, pero sumamente importante para la gente que nos sigue, para el país hablar. Uno, insistiendo, el ejemplo que nos dio la iglesia. Madre y maestra. Madre y maestra, se me va a quedar ese tema, de cómo se elige, el método de respetar las costumbres, las metodologías, la disciplina, todo lo que hemos ido perdiendo como país, evitar las confrontaciones. Pues ya queda claro, no es ni de izquierda ni es de derecha. Y la legitimidad que le damos todos los fieles. Ajá. Y le dan los mismos electores que desde el momento en que sale al balcón ellos se despojan y rinden, digamos, un voto de obediencia y todos los demás al decir, tú eres Pedro. Y esa es la legitimidad para ser el cabeza de nuestra iglesia. E indiscutiblemente la influencia y los cambios que puedan venir. Sí. Me encanta el tema que él hable de estoy frente a una nueva... A una nueva cultura, a una nueva revolución industrial. Y está hablando de la inteligencia artificial y todo, y las redes sociales, todo como reforma industrial. ¿Verdad? Increíble. Bueno, hoy no ofendimos a nadie, un poquito a Trump, pero si Trump se quiere echar un cafecito conmigo, ¿verdad? Aquí estamos, recuérdense, un café todo lo arregla. Pancho, porque es como realmente le decimos a Francisco Bonifaz, gracias de verdad por compartir Roberto, eso. A la orden. Por horas, siempre hablamos de cuánto dura, 40, 45, y para durando una hora, y pudo haber durado 2 en este caso, ¿verdad? Así que gracias por estar ahí, gracias, quiero volver a insistir, gracias a quienes fueron al nuestro taller de negociación. Yo creo que fue una linda experiencia para ir creando nuestra comunidad de seguidores del podcast, ¿verdad? Gracias a quienes ya se están comunicando con nosotros para ver cuál es la metodología del club de lectura con Alfonso Portillo, y siempre gracias a nuestros invitados. Yo aprendo muchísimo de todos ustedes, hoy en especial a Francisco Bonifaz, Pancho, por haber compartido con nosotros. Así que gracias a ustedes también. Nos vemos en el próximo capítulo. Gracias.